¿Qué es el Desayuno Nacional de Oración? En Estados Unidos tiene 70 años de encuentros entre las élites del poder que se juntan para orar. En México apenas tiene 3 años. En ambas, en Estados Unidos y en México, aflora en estos eventos el pensamiento conservador y hasta teocrático. Los desayunos de oración de la ultraderecha, aquí, en Sacro y Profano. El Desayuno Nacional de Oración es una reunión anual de líderes religiosos y políticos que se lleva a cabo anualmente en Washington desde hace 70 años. El presidente Dwight Eisenhower asistió al primer desayuno de oración presidencial en 1953. Todos los presidentes estadounidenses en ejercicio han asistido al evento al menos una vez durante su mandato. Es un evento privado y elitista, patrocinado por una organización de derecha religiosa conocida como The Family, con un comité bipartidista que actúa como anfitrión honorario. Oficialmente, el propósito del Desayuno Nacional de Oración es reunir a personas de todo el mundo para orar por los líderes y caminar con ellos en el camino que Jesús marca. En México, de la mano de Claudia Iriarte, se han realizado 3 desayunos nacionales de oración. Han asistido empresarios, artistas, servidores públicos, parlamentarios y ministros de culto. La mayoría de ellos de corte conservador, como Eduardo Verástegui, miembros del Opus Dei y sacerdotes legionarios de Cristo. El gran propósito de Kingdom Life en México, dice su portal, es retomar el diseño original de Dios. Su misión es ser una plataforma apostólica y profética para preparar a hijos maduros, tomar liderazgo en las montañas de las influencias y así extender el reino de Dios. Aunque entre los asistentes a los desayunos se incluyen actores de diferentes ideologías políticas y religiosas, sus organizadores utilizan el evento como vehículo para sus creencias cristianas conservadoras. Buenas noches. La organización en México de los desayunos nacionales de oración son una provocación a la tradición laica de este país. Pretenden imitar la práctica de los políticos norteamericanos, invocando a Dios como lo absoluto en el ejercicio del poder. Dios pone, Dios quita, Dios dispone y Dios determina la orientación de los actores del poder. ¿Será cierto? Dios es el centro de la historia y debemos usarlo como guía porque Dios también es punitivo y da miedo para muchos. Es una postura absolutista propia del Antiguo Testamento que usa la ultraderecha religiosa aquí y en China. Agradezco la presencia de la doctora Mónica Uribe y del maestro Rubén Islas para conversar en este primer acercamiento que queremos hacer sobre estos desayunos. Mónica, de entrada, ¿qué te parece estos desayunos que están en los videos, en las redes? Primero, muchas gracias, Bernardo, por la invitación. 2, ¿qué me parecen? Sí me dan susto. Para ser honesta, me dan mucho susto, porque es una reunión donde con el pretexto de orar por la nación hay un ayuntamiento en el sentido antiguo de personajes de élite que finalmente cada uno es portador de una agenda y tratan de confluir en un tema que a mí me asusta, que es el tema de la intervención de Dios en la historia. De alguna manera una sociedad moderna no es una sociedad teológica y lo que veo en estos grupos es una recuperación de este discurso en donde si sigue así, la soberanía finalmente va a venir de Dios y no del pueblo. O sea, vamos, lo que veo es como buscar en lo antiguo una razón de ser. Y creo que hemos avanzado mucho en estos 300 años, en donde pasamos de una visión teológica a una visión antropológica del mundo, que finalmente nos ha llevado a un avance político dentro de una racionalidad moderna y científica. Si seguimos por este camino, pues nos vamos a acercar mucho a lo que es el Islam en términos políticos. Entonces, sí me asusta. O el judaísmo, porque si uno ve ese video, está la bandera de México, de Estados Unidos y está Israel, donde hay que ver que la imbricación entre Dios y la gobernanza ahí está, es como en el mundo islámico. Rubén,
Lo entendería en la tradición norteamericana, que es una tradición liberal donde los referentes religiosos han sido importantes y habían dejado de ser determinantes en la conducción del poder. Pero esto está cambiando en Estados Unidos, y en Estados Unidos lo religioso se ha venido politizando de manera muy fuerte, con grupos muy conservadores. Queremos copiarles a Estados Unidos cuando es una realidad totalmente distinta a la nuestra. Bueno, hay que recordar que Estados Unidos es el país de en Dios confiamos, ¿no? Es un país que desde sus padres fundadores, la idea, porque Dios como idea política tiene un sentido que nos viene incluso desde la propia Ilustración, ¿no? Hay un rompimiento en la Ilustración con el Renacimiento y con la Edad Media, en donde en el Renacimiento y en la Edad Media Dios legitimaba todo. Pero la Ilustración no elimina a Dios. Lo que hace la Ilustración es justificar que Dios es la entidad que puede generar la justicia, los derechos, las libertades de las personas. Entonces tú lo encuentras en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. Lo encuentras en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Lo encuentras en la Constitución de los Estados Unidos. Lo encuentras en nuestras primeras constituciones, la Constitución de Apatzingán, la Constitución de 1824, la Constitución de Cádiz, ¿no? Que establecían como religión única el catolicismo e intolerante con cualquier otra. Incluso la Constitución Liberal de 1857 se expide en el preámbulo en el nombre del Supremo, en el nombre del Creador, en el nombre de Dios. En México quienes rompen con esto son los jacobinos revolucionarios de la Constitución de 17, ¿no? Hay que leer las intervenciones de Cravioto, por ejemplo, ¿no? Cómo habla en contra de los sacerdotes, o sea, eliminar por completo la idea de Dios en la política. Está presente en nuestro himno nacional. Sí. O sea, alguien ateo como yo, cuando canta el himno nacional, tengo que mencionar con el dedo de Dios escribió, ¿no? La presencia discursiva de Dios en la política está siempre presente. Bueno, esto es una primera aproximación. Tenemos acá puntos de vista sobre Dios en la historia y vamos a un corte, desayunos de oración de la ultraderecha. Es nuestro tema y regresamos en un momento. Usted está en Sacro y Profano. También es importante que sepan que esto no es un culto religioso, no estamos en una iglesia, una sinagoga o un templo. Por tanto, este programa, a la luz de nuestros expertos, no viola el principio de laicidad de nuestra Constitución. Estamos aquí reunidos para reconocer la importancia de que Dios forme parte en las grandes y más importantes decisiones en México. Hoy nuestra oración es por autoridades justas, por hombres y mujeres que no se avergüencen de buscar a Dios y que lo sitúen a Él primero que nada. La Biblia dice que Él, Dios, es el que pone las autoridades, pero también es Él el que las quita. Bueno, acabamos de ver en este brevísimo video un tramo de este desayuno, los contenidos que están ahí. Hay muchos más. Y como vimos, la diputada por Tabasco dice en el desayuno que esa actividad, ese encuentro, no viola el carácter laico de la Constitución. No lo viola, no lo agrede, pero probablemente sí lo provoque a nuestra histórica vínculo con la laicidad. ¿Qué piensas de esta afirmación de esta señora? Que efectivamente este desayuno no viola la laicidad en términos de lo formal, pero sí en términos de la lógica sistémica. ¿A qué voy con esto? A mí me parece bien que se junten para orar a lo que quieran, pero hay una provocación, como tú bien dices, porque finalmente el sistema político mexicano
está pensado desde la base de la separación iglesia-estado. ¿Por qué? Porque se consideró que esto era lo mejor, y es lo mejor para las asociaciones religiosas y para el Estado mismo. O sea, esta separación de esferas es necesaria en la modernidad. No podemos estar inmiscuyendo a Dios en, por ejemplo, un proceso electoral. Un proceso electoral depende de ciudadanos, no depende de Dios. Dios para algunos existe, para otros no existe, pero todos son ciudadanos. Si tú te quedas en este discurso sobre Dios interviniendo en lo político, ¿qué pasa con la gente que no cree en Dios? Finalmente dejas de tener esta relación con la sociedad en su conjunto. Entonces, a mí me parece un discurso peligroso. Claro, yo no estoy en contra de la laicidad positiva, en donde hay una cooperación entre las esferas, pero aquí claramente está la provocación de decir lo legal no estamos fuera de, pero sí queremos excluir a los que no creen. Ahora, Mónica, aquí hay una cosa curiosa, tanto en Estados Unidos como los desayunos en México, son de credos distintos incluso. Hay evangélicos, algunos pocos evangélicos. Estaba incluso la embajadora de Israel. Son de diferentes confesiones. Son actores distintos, pero quizá lo que los une es este carácter conservador, absolutista, de cómo repensar Dios en la historia. Creo que sí, pero hay otro tema que me parece interesante que tenemos que abordar. Toda esta estrategia que viene de la Fundación Heritage en los años 80, que busca es precisamente generar grupos dentro de América Latina que convoquen a las élites y que se unan en torno a un proyecto conservador. Mira, espanto. Creo que por ahí va el asunto. Rubén, en este mismo video, Claudia Iriarte, organizadora, tiene un planteamiento también pues muy atrevido, muy provocador. Dios pone y Dios quita las autoridades civiles. ¿Qué te dice esta afirmación? Bueno, Dios no puede quitar y poner a nadie, pues porque Dios no existe. Así de simple. Lo que sí existe es la idea de Dios. O sea, las religiones son ideologías. Y Dios es el punto de partida de la ideología monoteísta del cristianismo. Esta es una expresión monoteísta cristiana, católica, evangélica, judía, ¿no? Es el Dios controlador, ¿no? Es el Dios que nombra a los reyes, el derecho divino de los reyes, ¿no? Entonces, si Dios quita y pone, pues también Dios pone la Constitución. Es decir, la Constitución la determina no la soberanía popular, sino la soberanía divina o la soberanía de la idea divina que tenemos. Yendo al extremo, Rubén, ¿valdría la pena ir a votar este 2 de junio si Dios pone y quita las autoridades? Ellos dirían, es que Dios nos convoca a votar y la mano invisible de Dios, no del mercado, sino la mano invisible de Dios nos conduce después de la oración a votar por quien Dios quiere que votemos. Ya sabemos por quién quieren ellos que vote, que Dios quiere que voten, ¿no? Pues ahí estaba entiendo que estaba ahí una candidata a la presidencia de la República, sí, en el grupo. Pues es un acto político. De hecho, si está ahí la candidata a la presidencia de la República, este es un acto que debiera ser analizado y fiscalizado por el Instituto Electoral, porque ¿qué tiene que hacer una candidata en un acto no religioso, sino en un acto político? Ahora, Mónica, viendo los actores que están allá, adelantaba Rubén quienes estuvieron ahí, pero digamos, de chile y de manteca había. Estaban sí, legionarios, estaba Opus Dei, que no se llevan, estaban actores importantes, Zavala estaba ahí presente, Xóchitl Gálvez, Verástegui, es decir, un cóctel muy diverso. Líbano Sáenz, que yo la verdad no imaginaba que tuviera estas inclinaciones. Y otros actores, había sectores empresariales, varios académicos. ¿Qué te dice esta especie de cóctel diverso que presente ahí? Para mí es clara que esta fundación Kingdom of Life
es parte de esta estrategia que viene de los años 80, de la Fundación Heritage, parte de la CIA, muy vinculado al Partido Republicano y sobre todo con el financiamiento de la cervecería Coors, que es de lo más tradicional que puede haber en Estados Unidos, que están imbuidos por la doctrina Monroe y quieren el control cultural de América Latina. Los documentos de Santa Fe 1 y 2, en la década de los 80, decían que para dominar América Latina había que devastar la cultura de América Latina. 2 elementos, idioma y religión. Sobre ellos se iban a ir. Y por supuesto generaron movimientos religiosos de tipo evangélico, muchos carismáticos, que unos se acercaban a las bases y otros eran para élite. Este grupo es para élite. Entonces aquí podemos ver esta estrategia que ha seguido, pues lleva casi 40 años establecida, y podemos ver un claro proceso de decatolización en todo el subcontinente. Entonces, esta parte, por un lado, está la desmovilización de las masas a través del evangelio más de derecha contra la teología de la liberación, y por el otro lado está la cooptación de las élites. Rubén, ¿es una nueva o una vieja derecha religiosa que estamos asistiendo a través de esta ventana que es este desayuno? No, es la misma derecha, es la misma. Y es la intervención de la idea religiosa en el seno mismo de la política. Es la orientación religiosa de la política. En la educación, en el trabajo, en la cultura, en las finanzas, en la economía. Es decir, hay una interferencia directa de una visión religiosa en esto. Es decir, pensamos, sin hacer análisis profundo, que después de la guerra de reforma y después de la Constitución de 17 se acabó el conflicto. No, después vino el conflicto cristero y así. Ha venido evolucionando en el tiempo. Es un asunto del disenso político que existe y está vivo en la sociedad. Tuvimos el Partido Demócrata Mexicano, ¿no es cierto? Y el Partido Acción Nacional, si bien tiene una ala digamos, liberal, ¿no?, de Gómez Morín y demás, también tiene su ala absolutamente religiosa, católica, ¿no?, muy fuerte en el discurso político, ¿no? Eso es a lo que están apelando, ¿no? Y eso lo vamos a tener como presencia político-electoral. Después de junio, esto va a continuar. Va a continuar porque es un discurso que busca ser discurso hegemónico. Yeah. Ese es el punto que nos debe poner los focos rojos. Yeah. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Vamos a una pausa. Estamos conversando con Mónica Uribe, con Rubén Islas, y este primer acercamiento de los desayunos nacionales de oración, que en Estados Unidos y en México y en otros países como España, Australia, etcétera, están encabezados por ultraconservadores. Aquí tenemos un primer acercamiento, vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Muchas gracias por continuar en Sacro y Profano, una producción del Canal 11. Llegamos a nuestro bloque final. Y Mónica, quisiera preguntarte como historiadora, ¿el pensamiento conservador se resiste, se recrea, se renueva? ¿Cómo entender este nuevo amago distinto que tiene la ultraderecha? Pues fíjate que pensándolo en el siglo XXI, en 2008 vimos otra irrupción de un discurso de ultraderecha con este partido de Patricio Slim, Partido Solidaridad, algo así se llamaba, pero es recurrente. ¿Encuentro Social te refieres a ese? No, es otro? anterior. Ok.
Es recurrente. Esta agenda de derecha y ultraderecha, por supuesto que persiste. Tiene diferentes objetivos. O sea, no es lo mismo pedir libertad religiosa que querer la intervención de Dios en la política. No es exactamente lo mismo. Entonces han ido evolucionando conforme también ha evolucionado el sistema político. Ahora, creo que en este momento vuelven a un discurso muy añejo, que es el anticomunismo. Ahora, en estos desayunos vemos una confluencia de distintas agendas. No es lo mismo Margarita Zavala que Eduardo Verástegui. Claro. O sea, no tienen nada que ver. Uno es una derecha liberal, quizá conservadorona, pero lo otro es ultraderecha. Entonces, habría que matizar y distinguir por qué confluyen en estos desayunos y si realmente todos coinciden con esa agenda, van una vez o van varias veces. O sea, habría que determinar. No creo que sea todo igual y creo que estos grupos norteamericanos, en este caso Kingdom of Light, están buscando, pues ahora sí que van a pescar lo que encuentran. Ya, muy bien, gracias y muchas gracias por participar en esta emisión. Rubén, esta irrupción de este método, de estos desayunos que reúnen a líderes, ¿no?, etcétera, se da en un contexto en donde la derecha y la ultraderecha a nivel internacional están creciendo. Lo hemos visto aquí, lo hemos trabajado en Sacro y Profano. Es decir, la atmósfera, el humus, digamos, internacional favorece este tipo de grupos. Por supuesto, porque vivimos una época en donde todos los discursos son válidos. Ese es el tema del posmodernismo, ¿no? Entonces, como todos los discursos son válidos, pues se puede rescatar el viejo discurso de la derecha religioso, absolutista, de un Dios que nos cuida, que nos gobierna a través de los representantes no del pueblo, sino de Dios, ¿no? Pues en Estados Unidos es muy vigente ese tema. Si uno observa qué es lo que dice Donald Trump, qué es lo que trae dentro de su discurso, pero también Biden, ¿no? Biden es un hombre muy católico, ¿no? Es decir, entiendo que cuando vino a México fue a visitar a la Virgen de Guadalupe y todas estas cosas. La parte representativa del discurso religioso siempre está presente. Sí está inserto en un proceso tanto de coyuntura internacional, como tú lo planteas, como de coyuntura internacional. Y es algo y es algo que vamos a seguir viendo constantemente, que merece un análisis mucho más profundo, ¿no? Rubén, muchas gracias por tu presencia. Por invitarme, Bernardo. Muy interesante. Y bueno, pues lo que hemos visto es que no hay una sola ultraderecha, son varias, son diversas. Hay un pensamiento común, pero lo que estamos ahora viendo es una actitud francamente regresiva a la vida democrática, porque esas derechas en sus diferentes formatos son autoritarios. En México, los desayunos nacionales de oración son una variante norteamericana que rebota con una tradición y una cultura política en México, pero no debemos despreciarla. Y le prometo que vamos a tener nuevas entregas, nuevos análisis sobre esta variante de la derecha y la ultraderecha religiosa en México. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.